Buenos días a todos. Empezamos una vez más nuestro rato de oración y para eso vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy quiero empezar esta rato de oración leyéndote el primer párrafo del Evangelio de la misa de hoy. Y en primer lugar dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él. ¿Quiénes son los que habían creído en Él? Pues se lo dice a todos los que ya empezaron a seguirlo, pero al decirle a los que ya han creído, es decir, te dice a ti y me dice a mí. O sea, estas palabras que va a decir Jesús, te las dice a ti al oído y me las dice a mí al oído. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús nos invita a que tú y yo nos mantengamos fieles a lo que Él nos ha enseñado. Tú y yo podremos afrontar muchas dificultades en la vida. Encontraremos momentos donde sentiremos que no tenemos fuerzas, que las circunstancias son superiores a nuestras capacidades. Sin embargo, Jesús nos dice: confía en mí, mantente fiel a mi palabra. Tendrás oportunidades de olvidarte de Dios, tendrás oportunidades donde veas una prueba tan grande y que incluso llegues a pensar en: hoy no pienso en Dios, hoy quiero apartar a Dios para salir de este problema. Por ejemplo, llega un examen difícil, un examen para el que quizá no estudiaste lo suficiente y tienes oportunidad de ver las respuestas en una amiga porque te las ofreció o porque están ahí y las mandó a un chat de la generación o lo que sea. Y es una prueba muy difícil, pero Jesús, acuérdate de estas palabras: si te mantienes fiel a mi palabra, serás verdaderamente discípulo mío. Y te quería contar la historia que nos narra el profeta Daniel en la primera lectura de la misa. Es una historia que es la verdad muy bonita y nos cuenta la historia de tres personajes: Sadrach, Mesach y Abednego. Son tres personajes que en tiempos del rey Nabucodonosor se rehusaron a creer, a alabar, a rezarle a dioses paganos. Es decir, estos tres personajes que te acabo de decir eran judíos, gente que había recibido la revelación de Dios. Pero el rey Nabucodonosor quería imponer en todo su reino sus dioses, unos dioses inventados, unos dioses que no son el Dios de Israel, nuestro Padre Dios, unos dioses humanos. Y entonces quiso obligar a todo el mundo a que creyera y a que rezara, alabara a esos dioses. Pues estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, pues ellos no quisieron y no estuvieron dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor, enojadísimo, mandó que los metieran en un horno encendido. Un horno de piedra grande, pusieron leña, estaba todo aquello prendido y mandó a que estos tres los metieran ahí para torturarlos, para quemarlos, porque se habían negado a alabar a un Dios que no era el Dios de Israel. Estos tres los metieron, los amarraron y después le prendieron fuego al horno. Y ahí empezó a quemarse, a subirse la temperatura. Y desde fuera el rey estaba viendo esa tortura, ese tormento. Y les pregunta a sus criados, a los de su ejército: oigan, ¿no les dije que metieran a los tres hombres amarrados? Sí, señor, así lo hicimos. ¿Por qué veo yo no a tres, sino a cuatro personas? Y cuatro personas que están caminando en medio de las llamas y no les pasa nada. Resulta que en ese momento, cuando habían sido atados y metidos en el horno, esos tres habían rezado a Dios, le habían ofrecido a Dios su vida. Señor, nosotros no queremos alabar a nadie más que tú, más que a ti. Y en ese momento Dios hizo bajar un ángel y junto con el ángel una corriente de aire fresco que les permitía estar en medio del horno sin sentir ningún tormento, sin quemarse, sin rostizarse como pollos. Y el rey, al ver todo esto desde fuera, se sorprendió, mandó apagar el horno, que lo sacaran estos tres de ahí, y salieron estos tres y dijo: bendito sea el rey
de estos tres, porque ese es el verdadero Rey, el Dios que protege a sus siervos, el Dios que salvó a sus hijos porque estos no estuvieron dispuestos a negarlo y adorar a otros dioses. Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Si tú y yo nos permanecemos fieles a su palabra, fieles a lo que Dios nos pide, Él nos protegerá. Él nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Pídelo hoy a Jesús en este rato de oración, que tú y yo tengamos fuerza de permanecer fieles, de hablar siempre con la verdad, de no aceptar en nuestra vida mentiras, engaños, no defraudar a nuestras amigas, a nuestros amigos, ser obedientes con nuestra familia, nuestros papás, maestros, cumplir con nuestras obligaciones, todo aquello que Dios te pide, custodiar un corazón puro, limpio, no tener envidia, celos, rencores, todo eso que ya no sabemos de memoria. El Señor nos dice, si tú te esfuerzas por mantenerlo, incluso aunque desde fuera te ataquen, yo estaré contigo y tú permanecerás como mi apóstol. Pues hoy se lo pedimos a Jesús con la intercesión de José, seguimos en el año de José, y por supuesto también con la intercesión de la Virgen María. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.